Esto que estás viendo es ciencia ficción española y probablemente no te lo esperabas. Porque sí, en España también se hace buena ciencia ficción y algunas de estas películas son auténticas joyas. Hoy te traigo 5 que merece mucho la pena descubrir y empezamos con una que por solo lo que plantea ya merece estar aquí. Autómata del 2014. Imagina un mundo en el que el sol ha castigado tanto la Tierra que la civilización apenas sobrevive. Todo está seco, degradado y lo poco que queda en pie se mantiene gracias a robots. Robots diseñados para obedecer 2 reglas muy simples: no hacer daño a los humanos y no modificarse a sí mismos. Y claro, mientras esas 2 normas se cumplen, todo está bajo control. El problema empieza cuando dejan de cumplirse. El personaje de Antonio Banderas, que trabaja como una especie de agente de seguros para robots, se topa con un caso extraño. Uno de esos robots parece haber hecho algo imposible, alterarse a sí mismo. Y a partir de aquí, lo que parecía una simple investigación se convierte en algo mucho más inquietante. Porque la película no va realmente de robots que se rebelan, que es lo típico, va de algo más sutil y más perturbador. La idea de fondo es esta: ¿y si las máquinas no solo pueden aprender, sino evolucionar? No como herramientas, sino como una especie nueva con su propio rumbo. No hay rabia, no hay revolución, hay adaptación. Como si la vida, de alguna manera, hubiera encontrado otra forma de continuar. Y aquí es donde Autómata se desmarca bastante de Hollywood. Normalmente, cuando aparecen robots, todo gira en torno a nosotros, o nos sirven o nos destruyen. Pero en esta historia no somos el centro. De hecho, poco a poco da la sensación de que dejamos de importar. Eso la acerca inevitablemente a películas como Blade Runner o incluso Ex Machina, pero con una diferencia importante. Aquí no hay grandes enfrentamientos ni giros espectaculares. Es una historia más seca, más pausada, casi más fría. Y precisamente por eso funciona. Porque cuando termina no te quedas pensando en una escena concreta, sino en la idea. En que quizá el futuro no será una guerra contra las máquinas, sino algo mucho más silencioso. El momento en que simplemente dejemos de ser necesarios. Solo eres una máquina. Eso es como decir que tú solo eres un simio. Autómata, solo en cines. Eva, del 2011. Eva empieza con una premisa bastante clásica dentro de la ciencia ficción. Un ingeniero especializado en robótica vuelve a casa tras años fuera para desarrollar un nuevo tipo de androide. Su objetivo es ambicioso: crear un robot niño con emociones reales. Hasta aquí todo podría sonar a historia ya vista. Pero todo cambia cuando conoce a Eva, una niña aparentemente normal que empieza a hacer preguntas incómodas, a comportarse de forma imprevisible y a romper poco a poco esa línea que separa lo humano de lo artificial. Y aquí está realmente el corazón de la película. Porque Eva no va tanto de robots en sí, sino de algo mucho más delicado. ¿Qué significa sentir de verdad? La idea de ciencia ficción aquí no es la inteligencia artificial como herramienta, sino como experiencia emocional. No se trata de si una máquina puede pensar, sino de si puede querer, enfadarse o incluso hacer daño sin entender del todo por qué. Ahí es donde se nota esa diferencia con el enfoque más habitual de Hollywood. En lugar de construir un gran espectáculo alrededor de la tecnología, Eva hace justo lo contrario. Reduce la escala para centrarse en las consecuencias emocionales. Puede recordar a películas como Inteligencia Artificial o Her, donde también se explora la relación entre humanos y entidades artificiales. Pero Eva tiene un tono más íntimo, más contenido, casi más europeo, en el sentido de que no te lleva de la mano, sino que te deja espacio para que sientas cierta incomodidad. Y eso es precisamente lo que la hace especial. Porque cuando termina no te quedas pensando en la tecnología, sino en las emociones. En lo fácil que es reconocerlas, incluso cuando vienen de algo que en teoría no debería tenerlas. A día de hoy, con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, la película se siente incluso más relevante, no tanto por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Que quizá el verdadero salto no será cuando las máquinas piensen como nosotros, sino cuando empiecen a sentir de una forma que no entendemos del todo.
Y ahí es donde la cosa deja de ser cómoda. Increíble, ¿verdad? ¿Qué ves cuando cierras los ojos? El Hoyo del 2019. El hoyo. Sí. El hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer ¿Qué vamos a comer? lo que le sobra a los de arriba. La premisa del Hoyo es tan simple que casi parece una idea de experimento mental. Una prisión vertical con cientos de niveles. En el centro, una plataforma que baja una vez al día cargada de comida. Los de arriba comen primero y lo que sobra va descendiendo. Y claro, cuanto más abajo estás, menos queda. A veces, nada. El protagonista entra voluntariamente en este lugar sin saber muy bien qué se va a encontrar. Y lo que descubre no es solo un sistema cruel, sino algo peor, cómo cambian las personas cuando dependen de su posición. Porque la ciencia ficción aquí no está en tecnología futurista ni en robots, está en el propio sistema. El plantear un entorno cerrado donde se observa el comportamiento humano llevado al límite. Es una idea muy potente. ¿Qué pasaría si organizas la sociedad de forma radicalmente desigual y dejas que funcione sola? Lo interesante es que el Hoyo no intenta darte respuestas claras. No hay explicaciones detalladas de por qué existe ese lugar o quién lo controla. Todo es más abstracto, casi simbólico, y eso es justo lo que la hace diferente. En Hollywood, una premisa así probablemente vendría acompañada de una rebelión, un plan de escape o una explicación final. Aquí no. Aquí lo importante no es salir, sino entender qué estás viendo. En este sentido, puede recordar a películas como Cube o Snowpiercer, donde también hay sistemas cerrados que reflejan la sociedad. Pero el Hoyo es más directa, más incómoda, casi más cruda. No disimula, y eso hace que funcione especialmente bien hoy. Porque aunque la película no hable literalmente de nuestro mundo, es difícil no ver paralelismos. La distribución de recursos, la falta de empatía, la idea de que todo depende de dónde te toque estar. Al final, lo que te deja no es solo la imagen de esa plataforma bajando nivel tras nivel. Es una pregunta bastante incómoda. ¿Qué harías tú si estuvieras arriba? ¿Y si estuvieras abajo? Y lo más inquietante, ¿estarías seguro de que actuarías igual en ambos casos? La paradoja de Antares del 2022. La universidad nos ha quitado la mitad de los aparatos. Estamos bajo mínimos. Alex, no nos van a dar más dinero para que sigamos jugando a buscar aliens. Jugando. La paradoja de Antares parte de una premisa muy sencilla, pero muy potente. Una científica trabaja analizando señales de radio del espacio en busca de vida inteligente. Lo que lleva años siendo rutina cambia de repente cuando detecta algo distinto, algo que podría ser por fin una señal extraterrestre real. Y justo en ese momento, cuando está a punto de confirmarlo, le dicen que tiene que abandonar el puesto. A partir de ahí, la película se convierte casi en tiempo real en una lucha contrarreloj, pero no con explosiones ni persecuciones, sino con algo mucho más cotidiano, llamadas decisiones y presión, y la posibilidad de perder el descubrimiento más importante de la historia por motivos completamente humanos. La idea de ciencia ficción aquí es de las más puras que puedes encontrar. El contacto con inteligencia extraterrestre, pero tratado desde el punto de vista más realista posible. Nada de naves gigantes ni invasiones, solo datos, señales y la enorme dificultad de interpretar algo que no sabemos ni si está ahí. Y eso es precisamente lo que la hace diferente. Mientras Hollywood suele convertir el primer contacto en un espectáculo global, la paradoja de Antares lo reduce a una sola persona, en una sola sala, durante una sola noche. Cambia la escala, pero no la importancia. En este sentido, recuerda inevitablemente a Contact, donde también se plantea la búsqueda de señales extraterrestres o incluso Arrival, por esa tensión constante ante lo desconocido. Pero aquí todo es mucho más contenido, más inmediato, casi más frágil. No hay grandes discursos, hay dudas.
Y eso la hace especialmente interesante hoy, porque aunque no lo parezca, la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra sigue siendo algo real. Programas como SETI llevan décadas escuchando el cielo, esperando precisamente ese momento. La película juega con esa idea y la lleva a un terreno muy humano. ¿Qué pasa cuando el mayor descubrimiento de la historia depende de alguien que también tiene una vida, problemas, responsabilidades? Al final, lo que plantea no es solo si estamos solos en el universo, sino si, en caso de no estarlo, seríamos capaces de reconocerlo a tiempo. ¿Y tú elegirías tu vida personal o el descubrimiento más importante de la humanidad? Los cronocrímenes del 2007. Los cronocrímenes arranca de la forma más cotidiana posible. Un hombre está en su casa, en un entorno tranquilo, casi aburrido, hasta que ve algo extraño en el bosque cercano. Una figura, una situación rara, y decide acercarse. Y ahí es donde todo empieza a torcerse. Sin darse cuenta, acaba involucrado en una cadena de eventos que lo llevan a usar una máquina del tiempo. No para viajar a grandes épocas ni cambiar la historia, sino para volver apenas unas horas atrás, lo justo para intentar arreglar lo que acaba de pasar. El problema es que cada intento de solución complica aún más las cosas. La idea de ciencia ficción aquí es un clásico, pero ejecutado con una precisión increíble, los bucles temporales y las paradojas. ¿Qué pasa cuando interactúas contigo mismo? Cuando tus acciones ya forman parte de lo que estás intentando evitar. Cuando causa y efecto se mezclan hasta el punto de que ya no sabes qué vino primero. Y lo brillante es que todo eso se construye con muy pocos elementos. No hay grandes efectos ni escenarios espectaculares. Casi toda la película ocurre en unos pocos espacios con muy pocos personajes. Y ahí está precisamente su diferencia. Mientras Hollywood suele abordar los viajes en el tiempo a gran escala, con líneas temporales que se rompen y universos paralelos, los cronocrímenes hace justo lo contrario. Lo reduce todo a una historia pequeña, pero perfectamente encajada. En ese sentido, puede recordar a películas como Primer o incluso a momentos de Regreso al futuro, pero con un tono mucho más seco, más incómodo, casi más cercano al thriller que a la aventura. Y eso hace que funcione especialmente bien, porque no intenta deslumbrarte, intenta atraparte, y lo consigue. A día de hoy sigue siendo una de esas películas que demuestran que la ciencia ficción no depende del presupuesto, sino de la idea, de cómo juegas con ella, de cómo consigues que el espectador empiece a encajar piezas y de repente se dé cuenta de que todo estaba conectado desde el principio. Y cuando eso ocurre, te deja una sensación muy concreta, que lo realmente peligroso no es viajar en el tiempo, sino intentar arreglar algo que ya ha pasado. Bueno, pues estas son mis 5 películas españolas imprescindibles, pero sé que me dejo muchas joyas fuera. ¿Qué película española de ciencia ficción crees que debería estar en el próximo vídeo? Te leo en los comentarios.